Las 8 de la mañana, 43 minutos, 8 de la mañana, 43 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado se trata del licenciado Leonardo Lazo, conocido también como Leonardo Pipo Lazo, un hombre que ha tenido una trayectoria dentro de la comunicación, tanto gubernamental como privada, manejado pues campañas electorales, campañas políticas, ha sido también secretario de comunicación y claro, es un personaje que regularmente es llamado para pedir su opinión respecto de los temas políticos y de comunicación en el Ecuador. Bienvenido, Pipo, buenos días, lo saluda el periodista Alcides Montilla y de buenas le pregunto si vio anoche la intervención en cadena de televisión del presidente Noboa. Le digo porque muchos esperábamos que el presidente dijera algo sobre el tema de la energía eléctrica, de los apagones que son los que nos están pues azotando en este momento, aparte de la inseguridad, de la crisis económica y de los desempleos, pero se limitó a hablar de un tema que tiene que ver también con la inseguridad, como es el narcotráfico, la presencia de siembras de hectáreas de cocaína en el Ecuador, ¿verdad? ¿Era el mensaje acertado para el momento o usted cree que se equivocó el presidente Noboa? Pipo, buenos días. ¿Qué tal, Alcides? Buenos días, gracias por este espacio. Sí, yo creo que es un error, ¿no? Uno más de los errores de comunicación que viene cometiendo el gobierno y que muestran negarse a leer una realidad, ¿no? La gente está en una crisis muy seria con el tema de los apagones y la crisis energética, ¿no? Nos afecta a todos de una forma impresionante, de una forma muy fuerte. Y entonces, en ese contexto, en donde yo estoy tremendamente preocupado porque no tengo luz, no puedo operar mi negocio, se dañan mis mercaderías, etcétera, 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 llega él a anunciar además algo que es más o menos etéreo, digamos, ¿no? Está muy bien que combate el narcotráfico, pero el mensaje central es, hemos detectado que hay unos hectáreas de coca y vamos a eliminarlas. Está muy bien, pero la urgencia, la prioridad en la mente de la gente es la crisis energética y sobre eso no dijo una palabra. Me parece un grueso error porque el liderazgo en momento de crisis es justamente dar la cara y estar cerca de la gente y compartir el dolor de la gente y mostrarle alguna luz al final del túnel. Y tal, ¿no? Yo hacía en alguna otra entrevista, mencionaba, decía, usted recuerde a Churchill, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial le bombardeaban todas las noches, estaba perdiendo la guerra, Londres e Inglaterra quedaron devastados y ahí estaba él en un búnker en ese momento con una cadena de radio en las que él todas las noches le sostenía al pueblo inglés, motivándole, diciéndole todo esto es parte, tenemos que unirnos, vamos acá. Yo esperaba que el presidente ayer renuncie que han otorgado licencias ambientales a unos cuantos centrales fotovoltaicas en Imbabura, a un par de hidroeléctricas. ¿Qué más están haciendo para ver si ya en 1 o 2 o 3 meses salimos de este hoyo negro textualmente y empezamos a recuperar la actividad normal en el país, ¿no? Pero no, me parece un grueso error y me parece que el problema, el gobierno y el presidente tienen un grueso problema de comunicación. Pipo, pero podría decirse que el presidente está más preocupado por su campaña electoral que por los problemas del país. No de otra manera se refleja la intervención de anoche. Así es, yo hace ya 3 meses en alguna entrevista dije que yo le recomendaría al presidente que no corra. Y me cuestionaron un montón, me dijeron, ¿cómo? Si él tiene 30 y pico de puntos, se hablaba de que va a ganar en primera vuelta, etcétera, etcétera. Y yo decía, hay dos razones por las que digo esto. La primera es que la reelección, aunque esta no sea considerada legalmente así, pero es una reelección en la práctica, siempre es un plebiscito a la gestión. Y entonces ya había y hay cada vez más preocupaciones sobre la falta de gestión. Hay unos ministros novatos que le ha puesto, ha habido errores gruesos, como fue la ley No Más Apagones, que fue la primera que sacó, en la que le pone un freno de mano a la inversión privada, como ha sido todo el manejo del Ministerio de Ambiente, como es ahora encargarle a Inés Manzano el Ministerio de Energía.
A mí me cuesta entender que una misma persona pueda ser ministra de Ambiente y de Energía, que son dos mundos totalmente contradictorios. Es como ser musulmán y cristiano al mismo tiempo, ¿no? Es muy, muy complicado. Eso refleja una tremenda improvisación en el gobierno. Ahora bien, yo quiero ser claro en el tema de que, porque si no se me tilda de que yo estoy favoreciendo o al correísmo o a otra tendencia. Aquí hay culpas anteriores, sin duda, y el origen de toda esta crisis energética está en toda la política de sectores estratégicos del correísmo, que fue una serie de proyectos mal hechos, con problemas técnicos muy serios, como el de Coca-Codo, que se hizo sin estudios y tenemos un problema de erosión regresiva, una falta de rendimiento, como el tema de Toachi Pilatón, que tiene un retraso impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Corrupción, sobreprecios, falta de estudios técnicos, mala gestión y esa visión estatizante que se manejó que impidió que el Ecuador haga una verdadera transición energética, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay culpa anterior? Sí, pero el gobierno sabía esto desde el primer día que entró y debió tomar las mismas medidas que está tratando de tomar ahora en el mes de enero, febrero pasados, y seguramente ahora el déficit sería mucho menor y no estaríamos con toda esta preocupación. Leonardo, tal vez no visualizamos a un presidente desesperado, porque ahora se dice que en las encuestas ya no está en primer lugar, sino en segundo lugar, y esa desesperación a veces la hace cometer algunos errores y equivocaciones que la estamos analizando en este momento. Así es, y a eso un tema que yo vengo denunciándolo permanentemente y que es esta suerte de síndrome de Carondelet que les llamo yo, ¿no? Es decir, en Carondelet se ha instalado, pasó también el gobierno de Guillermo Lasso, pasó también el gobierno de Lenin, pasa mucho el que alrededor del presidente se forme una suerte de corte del rey, es decir, gente que le cuente solo cosas buenas, que le diga que estamos haciendo muy bien, que son cuatro periodistas y estos que se quejan o esto, pero que todo está andando bien y tal. Y entonces no le muestran la realidad. Le doy un ejemplo. Ayer o anteayer veo una afirmación del ministro de Gobierno Wong diciendo que la posibilidad de ganar en primera vuelta está intacta. Entonces, yo realmente, ¿qué realidad están viendo? ¿No es cierto? No, es una cuestión de mínimo sentido común para entender que la gente está en una preocupación gigantesca, que le va a pasar una factura y tendría que tener una actitud mucho más humilde, escuchar a la gente y sobre todo solidarizarse, compartir, ser empáticos, cosa que yo no veo nada en el presidente, ¿no? Es muy distante, muy frío, como arrogante y esa es la peor actitud y el peor manejo posible en un momento de crisis, ¿no? Tal vez pensó el presidente Noboa que con la intervención de anoche, con esas, entre comillas, revelaciones de datos respecto a siembras de estupefacientes en el Ecuador, podría tener un impacto como para que por lo menos, por lo menos su aprobación, ¿verdad? En el electorado no siga cayendo tal como dicen las encuestas. Así es, seguramente eso fue lo que el equipo de comunicación y asesoría le recomendó. Cambiemos el tema y discutamos, pongámosle a la gente a discutir el narcotráfico. Pero eso no es posible en el medio de una crisis tan grande como la que estamos viviendo. Y el mismo día, para desgracia del presidente, en que en la mañana la ministra Manzano también tuvo una metida de pata terrible indicando que ellos han gestionado más energía que el gobierno de Correa o los gobiernos anteriores, lo cual se convirtió incluso en el meme del día. Entonces, creo que el manejo comunicacional del presidente fue muy malo. En una crisis yo llego a su casa se está incendiando, yo llego a su casa y no puedo llegarle a hablar de otra cosa. Así llegue yo a decirle, mire, le traigo los exámenes médicos para revisar con usted, va a decir, oiga, hermano, discutamos la próxima semana, oye, ayúdeme a apagar el incendio. Entonces, el Ecuador tiene literalmente un incendio, un problema energético gravísimo y el presidente se pone a hablar de otra cosa, es una muy mala estrategia. De hecho, anoche que me quedé revisando largo, muchos periodistas y gente más bien cercana al gobierno que han querido apoyar y tal, fueron muy críticos en el sentido de que fue una oportunidad desperdiciada, que el presidente aparece distante, que no está leyendo la realidad. Es decir, y hay que entender, Alcides, aquí a veces se cuestiona quiénes somos críticos, que yo estoy contra el gobierno. No, la crítica es fundamental.
Si yo le critico a usted constructivamente y le hago ver qué errores está cometiendo, usted va a aprender y va a ganar y va a hacer mejor las cosas. Eso es lo que yo busco en el presidente y lo busco con desesperación porque amo profundamente mi país y quiero que salga adelante y que no viva estas circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo. Una buena comunicación, ¿verdad? Es decirle la verdad al pueblo, aunque sea dura la verdad que le está diciendo. En el caso específico de la crisis energética, ¿cuál sería una buena comunicación a su juicio, Pipo? Primero, decirle exactamente la verdad, es decir, incluido el tema de decir, bueno, yo en los primeros meses de gobierno tuve una crisis de seguridad tan dura y tal que realmente no tomé las medidas necesarias a tiempo. Yo les pido que entiendan esto, pero ahora estamos haciendo tal, estamos poniendo esto, estamos haciendo acá. Podrían tomar otras medidas, Alcides, que son muy rápidas y efectivas. Por ejemplo, la autogeneración micro. Yo hace un par de meses le hacía una entrevista a Roque Sevilla y la hice en el edificio de seguros de Quinoxial de una de sus empresas. Subimos juntos a la terraza y me mostró los paneles solares y me mostró cómo todo ese edificio de como 8 pisos es alimentado con energía fotovoltaica. Y me decía ahí, hay 500 o 600 edificios como este en Quito. Y si hiciéramos lo mismo en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, etcétera, en todos los edificios comerciales y residenciales o en la mayor parte, podríamos tener hasta unos 500 megavatios de energía autogenerada allí. Y eso, Alcides, sería más o menos solucionar la mitad del déficit que tenía el Ecuador. Es decir, ¿por qué no se da paso a esa autogeneración micro, edificios, casas, negocios, etcétera, que puedan comprar sus paneles con crédito preferencial, con crédito más baja tasa, con exoneración de IVA? Y esto se puede hacer la próxima semana y tiene un efecto inmediato además en la economía, generaría empleo, venta de estos equipos y generaría una cosa maravillosa que es un cambio cultural del Ecuador en cuanto a la transición verdadera energética y en cuanto a que de esto salimos todos juntos. Pero no se hace eso y lo vengo diciendo hace varios meses ya, ¿no? Y para eso no se necesita pues, ir a la Asamblea a presentar un proyecto de ley de carácter urgente y tampoco esperar que la oposición lo acompañe, ¿verdad? Esa es una decisión del Ejecutivo, Pipo. Completamente. A mí si me pregunta si yo soy el presidente o le asesoro a él, yo le pongo a la orden aviones de la Fuerza Aérea para que traiga los paneles, hermano. Le pongo 2 Hércules o le pido a los gringos que me pongan y traigo todos los paneles que quieran para que se abarate el costo y usted lo pueda comprar sin problema y así su radio, su edificio, etcétera. A mí si me dicen, yo vivo en un edificio que somos 5 pisos, 6 pisos, somos 7 propietarios. Si mañana me dicen que hagamos eso, instalemos energía fotovoltaica en el edificio, lo hacemos, nos endeudamos en 10, 15 mil dólares en un crédito y además usted ahorra dinero porque eso se paga en 3 años aproximadamente y le da servicio por 25, 30. O sea que usted además gana dinero, se baja un costo operacional. Entonces, me parece que le falta al gobierno creatividad, innovación y mirar la realidad de un lado para las medidas que puede tomar y del otro lado comunicación empática. La comunicación en estos casos no es de eslogans, no es de campañas publicitarias, sino de dar la cara, de tener un mensaje directo, de ser empático con la gente, de hablar con la prensa. Yo no le veo al presidente haciendo conversaciones abiertas con la prensa. Ha armado un par de tongos hace un tiempo, pero no ha hablado, no da una rueda de prensa abierta para conversar con ustedes y decir, señores, esto es lo que estamos haciendo. Y para recibir las inquietudes y las preguntas duras también y contestarlas. Ese es el ejercicio de liderazgo y democracia. Pero Leonardo, pero detalles tan específicos como el tema de los horarios, ¿verdad? La gente está enojada porque, bueno, dice ya perfecto, estamos en apagones, vamos a las 10 horas, pero nos cambian los horarios a cada rato, pues y eso afecta tanto como no tener luz. Claro, Alcides, es que usted mire el sector eléctrico, ¿no? Usted tiene un Ministerio de Energía que además maneja no solo lo eléctrico, sino electricidad, petróleo y minería. Y eso es, hermano, es un gigante, ¿no es cierto? Son 3 holdings inmensos. Segundo, tiene ya creo que 4 ministros en 10 meses, en 9 meses. Tercero, cada ministro cambia los viceministros, subsecretarios y asesores jurídicos, etcétera, todo el equipo de alto nivel. También hay movimientos en SELEC y compañía. Entonces, la inestabilidad de los equipos
junto a un hecho, en todas esas entidades, no solo allí, sino en finanzas y en todos los ministerios, hay toda una generación de funcionarios que tienen un pensamiento estatizante que fue el que sembró el correísmo y que le ven al privado como un enemigo. Vi que el gobierno ha otorgado el día viernes o jueves pasado licencias ambientales a estos proyectos que él mencionaba, 8 fotovoltaicos y 2 hidroeléctricos pequeños, pero que suman como 500 o 600 megas. Esos permisos estaban represados desde el final de gobierno de Lazo, que aprobó esas concesiones de esos proyectos y había que otorgar las licencias ambientales. Como el ministerio, en medio de esta crisis, se demoró 9 meses en despachar esas licencias y ahora lo hace con el susto de que tiene la presión. Si eso se hacía hace 8 meses y se daba un fast track para que los instalen, especialmente los fotovoltaicos, que se puede avanzar muy rápido, probablemente ya habría solucionado parte del déficit, o por lo menos podría mostrarnos y hacer la cadena junto a los paneles y decir, señores, aquí está lo que yo hice desde mi primer día de gobierno y ya vamos a solucionar este problema que heredé. Pero no, esto se hace recién ahora, movidos por el susto, y obviamente los resultados los vamos a ver en un año o dos. Leonardo, pero extraña que Daniel Noboa siendo pues un empresario, ¿verdad? Desde su abuelo hasta su papá y él un empresario y un político también porque fue hasta asambleísta y ahora es presidente de la República. O sea, tiene todos los detalles, tiene todos los elementos, los conocimientos para en un momento de crisis como esta aplicar pues la negociación. ¿Para qué es un empresario? Para resolver un problema de este tipo que también es económico. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Cuál es la razón? Digo yo. Dos reflexiones, Alcides. La primera, yo marco siempre, y esto lo he discutido muchas veces porque he trabajado con varios políticos, empresarios, siempre he visto claro que es muy distinto el manejo empresarial del gobierno. En su empresa a usted manda, y si alguien no le obedece, usted le multa o le vota. En el gobierno, la gente que está en las secretarias, la gente que está en Carondelet y en los ministerios, está ahí 10, 15, 20 años y ha visto pasar 20, 30 ministros. Entonces, usted no tiene un mando, tiene que negociar, tiene que transar, tiene que balancear las cosas. Entonces, eso es, por un lado, lo que hace totalmente distinto el empresario del ejercicio de lo público, ¿no? Y lo segundo es que me parece que le falta a él rodaje, le falta experiencia en lo público. Lo público supone conocer toda la estructura normativa, toda la burocracia administrativa, todas las restricciones financieras, presupuestos, los tiempos que toma desarrollar un proyecto, que hay que cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, que hay que ponerlo en el POA del próximo año, que hay que tener las autorizaciones y permisos de Procuraduría, Contraloría, licencia ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo uno se demora 2, 3 años en sacar cualquier proyecto de infraestructura importante. Entonces, si uno no conoce eso y cree que voy a entrar y porque ya ordené, mañana lo van a hacer, está muy equivocado y le pasa lo que se está pasando a Daniel Noboa, ¿no? ¿Qué espacio de atención le está dando el ciudadano, el votante, a esta crisis energética frente a las elecciones del próximo año, Leonardo? Mucho más a la crisis energética que a las elecciones, ¿no? La gente está totalmente preocupada con la crisis energética y la elección está lejos para la gente y además me preocupa muchísimo, muchísimo el que esta situación vaya desplazando a la gente aún más al resentimiento y la ira como motivadores del voto. Eso es muy, muy complicado ¿Qué porque, presume ahí, Pipo? ¿Que la perdón. gente no vaya a votar? ¿Qué presume? ¿Que la gente no vaya a No, votar? ¿Que voten nulo? normalmente lo que pasa cuando la gente está llena de ira, de molestia, es que se expresa como un voto antisistema. Es difícil que una persona vote por un proyecto positivo, que analice propuestas, que diga esto en un contexto de que yo tengo iras y todos estos son iguales y yo voto por, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser cosechado por candidatos antisistema que promueven violencia, caos y tal como mecanismos de gobierno, ¿no? Y eso me preocupa, me parece muy, muy peligroso. Esto de los apagones, esto de la inseguridad, de la crisis, del desempleo, está configurando de otra manera el tablero electoral, capaz de que no se diga lo que se repitió hace poco, de que Noboa y González eran los
claros favoritos para las elecciones, para ganar la presidencia. Tal vez hay terceras opciones, tal vez hay tercera vía, tal vez hay un voto por el mal menor, Leonardo. Sin duda, sin duda. De hecho, ayer que conversábamos con algunos otros consultores, ya se detecta, y las encuestas lo dirán en estos días, una baja de puntos importante de Daniel Noboa y dos de los consultores con los que hablaba, que tienen acceso a las encuestas, me decían, eso se está yendo a indecisos. Es decir, y es lógico, yo no me gusta Luisa, no me gusta Novoa, yo voy a indecisos, guardo mis fichas y espero para ver quién me propone algo que me parezca razonable y que me motive a votar, ¿no? Yo no veo que esto le favorezca mucho tampoco a Luisa y al correísmo, porque en gran medida la gente también tiene, digamos, reconoce culpas en ese sector por todo esto que hemos dicho, proyectos mal hechos, corrupción, sobreprecios, etcétera, etcétera, que además están demostrados en los casos de Poli, de Glass y todo lo que hemos vivido en esos términos en el área judicial, ¿no? De modo que no creo que esto le beneficie a Luisa, no es que pierde votos no y se van donde Luisa, se van a indecisos y a ver a quién le apuestan. Yo diría que al día de hoy la elección está totalmente abierta. Claro, y si la elección está abierta, también las encuestas tienen que reflejar eso que está ocurriendo, porque fatal sería que sigamos insistiendo en que actualmente, a pesar de los problemas que tenemos, ¿verdad? Las encuestas siguen diciendo que Novoa está primero, que González está segundo y que Topi está tercero. Si está abierta la probabilidad de la elección, los que están abajo tienen tanto derecho y tanta oportunidad y posibilidad de subir y de repente dar una sorpresa y ganar, como ocurrió con el mismo Novoa, ¿verdad, Pipo? Eso le iba a decir, Novoa es exactamente una prueba de lo que usted está diciendo. En general, las elecciones en todo lado son ahora la votación es muy volátil y se decide en los últimos tramos de campaña. Este momento, de lo que dicen las encuestas, hay alrededor de 45-50% de gente que no ha decidido y eventualmente eso va a subir algo más con esto que está pasando. Entonces, si usted tiene un cúmulo de votantes tan grande que no ha decidido, la información que le arroja la encuesta es muy relativa, porque le está diciendo lo que piensa apenas del 30 o 40% de la gente y no el resto. Y todo el resto, el día que se exprese, puede ir para cualquier lado. Esa es una de las razones por las que las encuestas vienen fallando sistemáticamente en las elecciones, porque leen la realidad. Incluso hasta 2 semanas, una semana o 3 días antes de la elección, y en esos 3 días o en esa semana el escenario cambia y termina ganando alguien que estaba tercero, cuarto y que no estaba considerado como opción de victoria. Entonces, por eso digo, la elección está totalmente abierta y creo que se va a decidir en las últimas 2 o 3 semanas, no, porque además tiene todo este tema de los apagones que a la gente no quiere pensar en los políticos ni en las elecciones, tiene luego las fiestas de Navidad y tal que van a ser supremamente tristes en este contexto porque va a haber baja de ventas, baja de consumo, no va a haber vida nocturna, etcétera, etcétera. Y entonces eso va a generar el que recién en enero, en el chuchaqui post-navideño, empecemos a pensar, decir, bueno, ahora me toca votar, ¿qué es lo que haré? ¿No es cierto? Y eso va a hacer que decidamos en 2, 3 semanas mayoritariamente, ¿no? O sea, en otra palabra, entonces, Leonardo, los candidatos, ¿verdad? Los que hasta el momento las encuestas no le dan la opción, pueden en un momento determinado capitalizar ese descontento, ¿verdad? Y pueden ganar a las elecciones, ¿no? Perfectamente, así es. Cualquiera de los otros que está en el ticket puede ganar la elección en este momento. Para eso tiene que sintonizar con este sentimiento mayoritario y mostrar empatía, mostrar sensibilidad y mostrar conocimiento para decirnos para dónde va a llevar al Ecuador en esas tres grandes crisis, porque acuérdense que no es solo crisis energética, sino también la de inseguridad y también la crisis económica, y las tres son interconectadas. Esos son los tres grandes retos que va a tener que afrontar el próximo gobierno, y sobre esos tres grandes retos nos tendrían que dar una agenda, unas propuestas que nos diga qué van a hacer, ¿no es cierto? Y que propuestas que vayan más allá de esa línea demagógica clientelar que es lo que se estila en campaña. Usted dijo hace un momento una cosa cierta. Ahora la gente quiere verdad.
¿no es cierto? La gente en una crisis, dígame la verdad, no me diga, no me ofrezca cosas que no va a poder cumplir o no me mienta otra vez, que ya me ha mentido mucho. Entonces, creo que aquel que sea capaz con valor, con valentía, de decirle la verdad a la gente y a través de eso mostrar sensibilidad y empatía, será quien pueda llevarse esta elección. Pipo, una última pregunta y disculpe la indiscreción. Eh, ¿Está trabajando en alguna actividad específica, en alguna, con alguna campaña? ¿En qué se encuentra, si se puede decir, Leonardo? Sí, no estoy específicamente con ningún candidato, pero sí estoy trabajando con algunos sectores precisamente en esto que le acabo de decir, en la formulación de agendas y de propuestas y en que nutran el debate político de los candidatos. Lo estoy haciendo desde un ejercicio cívico con diversos sectores de la sociedad, ¿no? ¿Y hace docencia usted, Leonardo? No, de momento no, me encantaría, pero no. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, Leonardo. A usted, Alcides, un muy buen día y muchas gracias nuevamente. Bueno, ha sido pues Leonardo Pipo Lazo, que fue secretario de Comunicación, también eh, dirigió varias campañas políticas y permanentemente es consultado por los medios sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la comunicación y de las estrategias políticas en el Ecuador.